en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, versículos 17 al 30. Juan capítulo 5 del 17 al 30. Me indican con amén cuando lo tengan, por favor. Juan 5, Evangelio de Juan 5, del 17 al 30, por favor. Juan 5, 17 al 30. ¿Lo tenemos? Aleluya. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas demostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Vamos a orar. Padre celestial, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro bendito y amado Salvador, queremos rogarte, Dios, que en su nombre, que tú te glorifiques esta tarde, esta mañana, Señor, en el estudio de tu Trinidad, Señor, en el estudio de tu palabra. Queremos ser edificados, Señor, y tener bases para nuestra fe y crecer en ella y poder, Señor, tener ese sustento que nuestra fe necesita para prevalecer contra todas las falsas enseñanzas, Señor, que pululan por todo este mundo, Señor. Queremos rogarte, Dios, en el nombre de Jesucristo, que tu Espíritu Santo se revele a nuestras vidas, que traigas palabra de vida eterna, que tu nombre sea glorificado, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos, los que están de pie? Gloria a Dios. Ok, bueno, las últimas semanas hemos estado analizando el tema, dijimos un poquito polémico, de la Trinidad. Y polémico, hermanos, no porque la Biblia no enseñe este pasaje, sino porque de repente hay pasajes, hay textos que se han malinterpretado y no se les ha dado realmente el significado que tienen. Pero como hemos visto hasta aquí, hermanos, creo que ha sido bastante claro en cuanto a la enseñanza bíblica sobre la doctrina de la Trinidad. Así como en ninguna parte se menciona la palabra Trinidad, tampoco en ninguna parte se menciona la palabra unicidad. O sea, en ninguna parte se menciona ninguna de las dos palabras, ni unicidad ni Trinidad, ¿sí? Pero lo que sí hemos visto a lo largo del estudio que llevamos ya que 2 o 3 semanas analizando la Trinidad, nos damos cuenta de que la Biblia habla constantemente de la separación de personas en la divinidad. Y pues vamos a hablar un poquito, hermanos, hoy de lo que es la identidad y la cooperación que existe en la deidad, en la divinidad, ¿sí? Vamos a ver, hermanos, por favor, los siguientes textos, por favor, a este los pasos.
Vamos a ver. Ya leímos Juan 5 del 17 al 30. ¿Sí? Vamos a buscar, por favor, hermanos, ahí mismo en Juan, pero no lo vamos a leer todavía. Juan 5:32. Alguien que lo busque, no lo lea todavía. Juan 5:37. Juan 5:43. Juan 8:17 al 18. Por favor, si se los pueden. Además, aquí se lo voy a repartir. Evet, por favor, Juan 5:32. Hermana Lucía, Juan 5:37. Es nuestra Biblia. Hermano Daniel, usted va a leer Juan 5:43. Pero vamos primero a la explicación. Sí, luego ya vamos a las citas. Ok, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hermanos, escuchen bien lo que voy a decir, no son idénticos en lo que respecta a persona. Son idénticos en cuanto a atributos, ¿sí? Los tres comparten los mismos atributos, los mismos 5 atributos que ya vimos, los comparten las 3 personas de la Trinidad, ¿sí? Son idénticos en eso, son eternos, son omniscientes, son omnipresentes, son todos los que ya vimos, ¿sí? ¿Cuáles te acuerdas cuáles eran? Omnipresente, omnisciente, omnipotente, eternos y ¿cuál era el otro? ¿Me se acuerdan? Hay una característica que Dios tiene, hermanos, y que comparte la Trinidad, que hace que Dios sea Dios. Falta una. Bueno, es omni, eterno e inmutable. Inmutable. Muy bien. Quiere decir que sí aprendimos. Quiere decir que le llevamos, hermanos. Ok, entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, repito, no son idénticos en lo que respecta a persona, a su persona. Uno es el Padre, uno es el Hijo y otro es el Espíritu Santo. Y no se les confunde en cuanto a su relación. No, la Biblia no es ambigua en cuanto al significado de su palabra, o de lo que quiere decirnos Dios a través de ella. No se le confunde en cuanto a su relación. Uno es el Padre, otro es el Hijo, y vamos a ver ahorita cuál es la relación, ¿sí? Tampoco, hermanos, están divididos en cuanto a deidad, son uno. Ya vimos la semana pasada de qué manera, ¿se acuerda? Que vimos que Dios, el Señor Jesucristo ora al Padre, hace una oración ahí en Juan 17, si mal no me acuerdo, y dice que ellos sean como tú y yo somos uno, que también ellos en nosotros. ¿Se acuerdan que vimos eso? ¿Qué quiere decir eso? Dice, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Ok. Ya dijimos ahí la distinción que Jesús hace y la explicamos. Porque yo puedo ser uno en Cristo con ustedes, ¿sí? Pero no soy uno no soy ustedes. Cada quien es su propia persona. Yo no puedo ser Ebed, aunque puedo ser uno con Ebed en Cristo. Y somos uno en Cristo. Somos uno en doctrina, somos uno en fe. Dice la palabra del Señor, un Señor, una fe. Somos uno. ¿Me explico? Pero yo no soy Ebed, ni Ebed es yo. ¿Me expliqué? Esto lo vimos la semana pasada. Los que estuvimos la semana pasada, pues supimos de qué se trató el asunto, ¿verdad? Y ahorita pues lo estamos recordando. Entonces, no están divididos en cuanto a deidad, son uno en la deidad. Y no están opuestos en cuanto a cooperación. El Padre es es el creador. Pero en la creación colaboran el Hijo y el Espíritu Santo. Son uno en propósito, ¿me explico? No están opuestos en cooperación. Hagamos al hombre a nuestra imagen, y los tres colaboran, cooperan los tres en la formación del ser humano, ¿sí? En la redención.
El Hijo redime con su sangre, el Padre redime enviando al Hijo para redimirnos, y el Espíritu Santo redime convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo santifica y el Padre colabora en la santificación del ser humano dando su palabra. Y el Señor Jesucristo colabora en la santificación del ser humano dando su sangre para lavar nuestros pecados. Entonces estamos viendo que hay una colaboración entre los tres. ¿Sí me explico? Ok. Entonces, el Hijo está en el Padre y el Padre está en el Hijo en cuanto a relación. ¿Sí? Yo en ellos, como tú y yo, dice, somos uno. Yo en ellos y tú en mí, dice el Señor. Entonces hay una relación. ¿Me explico? Hay una unidad, están relacionados en la unidad. El Hijo está con el Padre y el Padre está con el Hijo en cuanto a confraternidad. ¿Sí? Están en unidad, están unidos, están en confraternidad. El Padre no procede del Hijo, sino que el Hijo procede del Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, que dio. ¿Sí? El Hijo procede del Padre en esa relación. ¿Sí me explico? En cuanto a relación, no en cuanto a creación. Jesús no es creado. Hay una relación de autoridad, un principio de autoridad. ¿Me explico? El Padre envía y el Hijo es enviado. ¿Sí lo estoy explicando, hermanos? En cuanto a relación, en cuanto a confraternidad es igual. El Padre y Jesús han estado unidos, han estado juntos desde la eternidad y van a estar juntos hasta la eternidad. ¿Sí? Entonces el Padre no procede del Hijo, sino el Hijo procede del Padre en lo que respecta a autoridad. Lo acabamos de leer hace un momento. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, dijo Jesús en Juan 5:30. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿La de quién? La del Padre. Entonces, aquí hay un principio de autoridad. ¿Me explico? Aquí hay un principio de autoridad. El Padre no procede del Hijo, sino el Hijo del Padre en lo que respecta a autoridad. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo en cuanto a naturaleza, relación, cooperación y autoridad. Amén. ¿Sí? Es básicamente lo mismo. Entonces, ninguna de las personas de la deidad existe u opera separada independientemente de las otras. Hay una unidad en ellos. Sí, una unidad que no puede ser quebrantada, que no puede ser rota de ninguna manera, porque los tres están siempre de común acuerdo, siempre hay una unidad en ellos. Hay confraternidad, hay unidad, hay autoridad. ¿Estamos? Amén. Ok. Aunque el nombre Jehová o Yahvé, más propiamente traducido, es aplicable para las tres personas de la Trinidad. ¿No leímos así total? ¿O sí? No, ¿verdad? A ver, Juan 5:32, ¿qué dice? Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Fíjense bien cómo dice ahí, ¿eh? Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Pero no tiene la palabrita con la que empieza el versículo. Otro. ¿Sí? Fíjense el 31 que dice. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo. Hasta ahí. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, Jesús termina diciendo: mi testimonio no es verdadero. Pero dice otro. Entonces, para los que piensan que la Trinidad no existe y que todo es una unicidad, ¿cómo es que Jesús dice que Él no da testimonio de sí mismo, sino otro? ¿Cómo es que Jesús dice: si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero? Si estamos hablando de una unicidad, si estamos hablando de que Jesús y el Padre son la misma persona, ¿cómo es posible entonces que Jesús diga: yo no doy testimonio de mí mismo? Otro es el que lo da. Ahora, ese otro es el Padre. ¿Cómo sabemos que ese otro es el Padre? Aquí dice el versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Entonces, ¿también quién? También el Padre.
Entonces, otro da testimonio de mí, también el Padre da testimonio de mí, ¿sí? Versículo 37, también el Padre que me envió. Ok, dijimos que uno es el que envía y otro es enviado. Allí está el principio de autoridad entre Padre e Hijo. ¿Sí me explico? Hay un principio de autoridad. Entonces, versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre. ¿En nombre de quién? 43. Sí. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibí. Si otro viniese en su propio nombre, a ese recibiré. Fíjense, ¿qué más claro que esto, hermanos? Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibirías. ¿Usted cree que Dios, siendo omnisciente, no sabría esa verdad? Entonces, ¿por qué venir en nombre del Padre y no en su propio nombre? Si ella sabía que si viniera en su propio nombre iba a ser recibido. Entonces uno de las mismas tierras lo recibiría. Porque es la voluntad del Padre. ¿Sí me estoy explicando? O sea, aquí lo que quiero hacer ver, hermanos, es la diferencia entre personas. La diferencia entre personas. Obviamente estos versículos no hablan de una trinidad, pero hablan de una separación de personas. ¿Me explico? No hablan de una separación o una ruptura en la trinidad, no, hablan de una diferenciación de personas. Son dos personas distintas las que se están manejando aquí. Uno es el Padre, otro el Hijo. ¿Sí estamos claros hasta aquí? Ok, Juan 8. Juan 8. 17 y 18. Sí, dice, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy, escuche, el que da testimonio de mí mismo. Ok, a ver, hasta ahí le dejamos tantito. Entonces sí es Jesús el que da testimonio de sí mismo. ¿Sí? Pero no es solo Jesús. O sea, si nosotros lo dejáramos hasta ahí, podríamos decir, no, sí, tienen razón. Uno es el Padre y Jesús, el Hijo, es el mismo. Porque ahí está diciendo que Él da testimonio de sí mismo. Pero el versículo no termina ahí, hermanos. No podemos hacer una doctrina de un solo versículo, mucho menos del medio versículo. ¿Sí lo explico? O sea, yo no puedo sacar todo un estudio, todo un examen, una analogía completa de un solo versículo, de un solo pasaje. Yo necesito irme a todo el pasaje, y si todo el pasaje o si todo el versículo no me da luz suficiente para poderlo interpretar, tengo todo un capítulo. Y si ese capítulo no me es suficiente, tengo todo un libro. Y si ese libro no me es suficiente, tengo otros 65 más. ¿Sí me explico? O sea, yo no puedo, hermanos, enseñar una verdad bíblica dependiendo solo de medio versículo. O como hay otros, ¿verdad? Que como la Biblia no dice nada de esto, pues hay que enseñar que no se hace o que no se debe hacer, cuando la Biblia no lo enseña. Entonces, yo no puedo exponer una doctrina bíblica sobre algo que la Biblia no dice. No sé si me estoy explicando. Ahorita, por ejemplo, está muy famoso eso de que no diezme, ¿verdad? Porque el Nuevo Testamento no dice nada del diezmo. Ahí hay dos errores. Primero, porque sí habla del diezmo. Y segundo, porque si la Biblia no habla nada del diezmo en el Nuevo Testamento, entonces, ¿por qué yo tengo que sacar una doctrina de algo que la Biblia no dice? Sí, sí habla, por supuesto. Ok, entonces, dice el versículo 17. Yo soy perdón, 18. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y mi Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Cuántas personas son? Acuérdense que dijimos que esa Y que está ahí es una conjunción que añade una persona a la primera. ¿Sí me explico? Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y mi Padre que me envió da testimonio de mí. Esto es, hermanos, esto es contundente. Es contundente. Yo no sé de veras cómo es que se tuercen tan feo, ¿verdad? Los textos, pero realmente, hermanos, esto está clarísimo.
yo soy el que da testimonio de mí, y mi Padre que me envió. Ahora, fíjense bien aquí, hermanos, aquí hay dos palabritas que son claves. Dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, dice, y mi Padre, número uno, mi Padre, ¿sí? Y dice, que me envió. Ya dijimos, uno es el que envía, y otro, el enviado. ¿Sí? Jesús no dijo, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y por eso me envío a mí mismo para dar testimonio de mí mismo. Jesús no dijo eso. Él no dijo eso. Entonces, qué importante es, hermanos, que nosotros podamos ver realmente lo que el pasaje está diciendo. Porque luego vamos a andar diciendo que los árboles se subieron a los pájaros. ¿Verdad? Y no es así. Ok. ¿Vale? Y la palabra también. ¿Cuándo dice un árbol que se sube un pájaro? A menos de que se caiga el árbol y el pájaro esté abajo, ¿eh? Pero pues de otra forma, pues no. Entonces tenemos que tener ese cuidado. ¿Sí me estoy haciendo entender en cuanto a lo que quiero hablar? Cuanto a lo que quiero decir, ¿sí? Ok. Aunque el nombre Jehová o Yahvé es aplicable para las tres personas de la Trinidad, según Números, capítulo 6, 24 al 26, ya lo hemos leído algunas veces, ¿verdad? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Entonces, ahí estamos hablando, hermanos, de tres funciones diferentes. Y las tres funciones diferentes están aplicadas a un solo nombre. ¿Cuál es el nombre? Jehová. Jehová te bendiga y te guarde. ¿Sí? Ahora, ya lo hemos dicho. ¿Quién es en un hogar, en una familia, en una casa, quién es el que bendice y protege? El Padre. Y luego dice, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. La misericordia llegó a nosotros por medio de ¿quién? Del Hijo. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿A través de quién tenemos la paz? ¿O parte del fruto de quién? De la paz. Entonces, aunque el nombre de Jehová o Yahvé es aplicable para las tres personas de la Trinidad, el título Señor Jesucristo es un nombre propio o incluye un nombre propio que es Jesucristo. ¿Sí? Entonces, en el Nuevo Testamento, el título Señor Jesucristo, escuchen, jamás de los jamases se le atribuye ni al Padre ni al Espíritu Santo, solamente al Señor Jesús. ¿Sí estamos ahí? En ninguna parte, hermanos, del Nuevo Testamento se le aplica al Padre ni al Espíritu Santo el nombre del Señor Jesucristo. En ninguna parte. Por lo tanto, pertenece única y exclusivamente a Jesús. ¿Qué dice Romanos 1, del 1 al 3? Romanos 1, del 1 al 3. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes de sus profetas en las Santas Escrituras. Antes por sus profetas. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Ok. Pablo, siervo de... Jesucristo. No dice siervo del Padre, dice siervo de Jesucristo. ¿Sí? Llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de ¿quién? De Dios. De Dios. Ahí incluye a la Trinidad. ¿Sí? La palabra griega para Dios es Theos o Theos. ¿Sí? Ok. Theos. Dice que Él, ¿quién? ¿Quién es Él? Dios. Acuérdense, aquí Dios podemos aplicarlo al Padre porque es Dios, o podemos aplicarlo a la Trinidad. ¿Sí? Vamos a dejarlo en el Padre si usted quiere. ¿Sí? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él, es decir, Dios, había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su... Entonces, es correcto dejar en ese término de Dios al Padre.
¿Sí me explico? Gramaticalmente hablando, lo correcto es aplicarle el término Dios al Padre. ¿Es correcto? Porque dice que Él, es decir, que Dios había prometido, ¿sí?, antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo. Dios no prometió, hermanos, a través o por medio de los profetas acerca de sí mismo. Prometió acerca de su Hijo. ¿Sí dice eso su Biblia o no? Es la mía. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo lo remarca ahí, ¿verdad? Que era del linaje de David según la carne. Ahora, el versículo 7, ¿qué dice? Sí. Amados de Dios y amados a ser santos, gracias y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ok, si Dios y el Hijo, si el Padre y el Hijo, mejor dicho, son la misma persona, ¿por qué hace esa separación ahí Pablo? De Dios, ¿qué dice? De Dios nuestro Padre y del Señor. Es una diferencia bien clara. O sea, ¿por qué no le aplica el título Señor Jesucristo a Dios? ¿Por qué hace esa separación? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No dice del Señor Jesucristo nuestro Padre. Dice de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Segunda de Juan 3. Segunda de Juan 3. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. O sea, ¿qué más claro que eso? Lo leo de nuevo. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Entonces, la palabra Trinidad no aparece por ninguna parte. No aparece por ninguna parte la palabra Trinidad. En ninguna Biblia usted la va a encontrar. Sin embargo, la palabra del Señor sí nos habla de una pluralidad de personas y de una distinción bien clara entre las personas, tanto en su persona como en sus funciones. ¿Sí estamos? ¿Hasta aquí? Ok, el Señor Jesucristo, hermanos, es Dios con nosotros. ¿Se acuerdan de ese nombre? Emmanuel. Ok, el Señor Jesucristo, en lo que respecta a su naturaleza divina y eterna, es el verdadero y unigénito Hijo del Padre, ¿sí? Pero en lo que respecta a su naturaleza humana, el Señor Jesucristo es el verdadero Hijo del Hombre. Es decir, el Señor Jesucristo tenía una doble personalidad, no que fuera bipolar, sino que tenía una doble naturaleza, hermanos. Era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, y era el Hijo del Hombre, es el Hijo del Hombre. Vamos a ver en qué consiste cada cosa. Miren, se le reconoce como Dios y como hombre al 100%. Doble nacionalidad. Doble nacionalidad, era gringo y mexicano, como quien dice. No, Extraterrestre y terrícola. Vos también, ¿verdad? terrícola. Ok, entonces, vamos a ver. Se le conoce entonces, hermanos, como Emmanuel. ¿Por qué Emmanuel? Porque era Dios y era hombre. No era medio Dios y medio hombre, como en la mitología griega se manejaban algunas deidades griegas, hermanos. No, Jesús era 100% Dios
y era 100% hombre. Ahora, eso de que era, estamos haciendo alusión al tiempo en el que Jesús nació fue concebido en el vientre de la Virgen María, hasta que murió en la cruz del Calvario y fue resucitado y llevado a los cielos, hasta su ascensión. A ese tiempo me refiero cuando digo era. Ahora es ¿Sí? 100% Dios. Ahora es 100% Dios y sigue siendo 100% hombre. Él resucitó con un cuerpo de hombre. Ahora acuérdense, Jesucristo es el mismo. Entonces, a partir de que Jesús se le es dado ese cuerpo, ¿verdad? Es engendrado en el cuerpo de la Virgen y tiene un cuerpo humano, pues ese cuerpo sigue. ¿Por qué? Porque resucitó en un cuerpo humano, pero resucitado, pues, con la gloria que le corresponde, vaya, en la resurrección. Entonces, el título Hijo de Dios pertenece al orden de la eternidad. El título Hijo de Hombre al orden del tiempo. ¿Sí queda claro esto? Ok. Siendo que el nombre Emmanuel abarca lo divino y lo humano en una sola persona, nuestro Señor Jesucristo recibe el título Hijo de Dios, que describe su debida deidad. ¿Sí? Él es Dios. Y describe su debida humanidad en el título Hijo del Hombre. Vamos a ver, aquí dice Mateo 1:23. Del 21 al 23, hermanos. Alguien más, búsqueme por favor, hermano Mercedes o hermano Mari, cualquiera de los dos. Búsqueme por favor, Juan 4, primera de Juan 4:2. Hermana Isabel, usted por favor búsquenos Apocalipsis 1:13 y 17. Mateo 1:21 al 23, ¿quién lo tiene? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, que significa salvación o Salvador o Jehová salva, ¿sí? Porque él salvará al pueblo de sus pecados. Ok, 1 Juan 4:2, ¿qué dice? En esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ok, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Y el 10? Sí, ahí mismo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero y envió. Repito, uno envía y el otro es enviado. ¿Sí? Envió a su Hijo propiciación. ¿Sí? Es correcto, el Padre envía y el Hijo viene. En obediencia, es correcto. ¿Sí? Hace algunos años, en una escuela dominical también se hizo una pregunta. Alguien dijo por ahí, hizo una pregunta y la respuesta era la iglesia, nosotros, el pueblo de Dios, qué sé yo. Y por ahí un niño pequeño respondió, nosotros, dijo, y alguien le dijo, no, mijo, es la iglesia. ¿Y nosotros qué somos? De eso. Correcto, tenemos que tener la mente abierta, los oídos abiertos a entender de lo que se está hablando. Ok, entonces es correcto, el Padre envía, el Hijo viene, es enviado. ¿Sí? Sí, es lo mismo, o sea, está el principio de autoridad que es lo mismo. Sí, o sea, ok. 14, ¿qué dice? Ahí mismo, 1 Juan 4:14. Y nosotros hemos visto que el Padre
ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Ok, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo. Entonces, el Hijo no se envía solo. El propio Jesús, leíamos ahorita, yo no puedo hacer nada por mí mismo, dijo Jesús, sino lo que veo hacer al Padre, eso hago. O sea, yo no puedo hacer las cosas nada porque se me antoja, porque se me ocurre. Hay un principio de autoridad. El Padre envía, el Hijo es enviado. Yo le pregunto, ¿cuál de nuestros hijos da las tortillas nada porque se le ocurre? Si mandándolos. Ok. Apocalipsis 1:13, ¿qué dice? Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿A uno semejante a quién? Al Hijo del Hombre. Al Hijo del Hombre. ¿Quién recibe ese título en el Nuevo Testamento? Jesús. Por casi todo el Evangelio de Marcos usted va a encontrar esa frase, Hijo del Hombre. Hijo del Hombre. ¿Sí? Ok. ¿Quién es este Hijo del Hombre? Vamos a ver qué es Apocalipsis 1:17. Apocalipsis 1:17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. ¿Quién es el primero y el último, hermanos? Señor Jesucristo. Y fíjense cómo este Hijo del Hombre, hermanos, es visto en el cielo en su deidad, en su gloria. Y ese Hijo del Hombre es el que viene y le dice: yo soy el primero y el último. Estamos hablando aquí de la deidad, de la divinidad. Y mire, la doble personalidad, por decirlo así, de Cristo queda más claramente demostrada, hermanos, en la epístola a los Hebreos. Y vamos a ver ahorita en un momento. Primero vamos a Mateo 1 y 23, ya lo leímos, ¿verdad? Segunda de Juan 3. ¿Qué dice Segunda de Juan 3? Sean con vosotros gracia y misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre. Ok, ese ya lo habíamos leído ahorita, ¿verdad? Ok, primera de Juan 3:8. ¿Primera de Juan qué? 8. 3:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ok, ese no es el 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Fíjense bien, ya lo vimos como Hijo del Hombre exaltado en los cielos. Ahora lo estamos viendo como el Hijo de Dios que viene a la tierra a deshacer las obras del diablo. La doble personalidad de Jesús, Hijo del Hombre, Hijo de Dios. Perdón, Hijo de Hombre, Hijo de Dios. ¿Verdad? ¿Sí? Ok, vamos entonces ahora sí, hermanos, a Hebreos capítulo 7, versículo 3. 7:3. Ahí vamos a ver, hermanos, que hay un hombre al que se le compara con Jesús. Este no es Jesús todavía. ¿Sí? Al menos no. Aquí se le asemeja a Jesús. 7:3, ¿qué dice? Mi padre, mi madre, mi linaje, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ok, aquí estamos hablando, hermanos, de Melquisedec. ¿Sí? Pero fíjense cómo dice en el versículo desde el 2, dice: a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, que esto es Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Fíjense cómo aquí se le menciona como hecho semejante al Hijo de Dios. Entonces, estamos hablando aquí, hermanos, de dos naturalezas: un hombre y el Hijo de Dios. ¿Sí? Ok. No estoy diciendo
que Melquisedec fuera Jesús, sino que se le está comparando a Jesús con Melquisedec. Es un tipo de Jesús. ¿Sí? En cuanto a su relación con Dios. ¿Sí? Ok. Entonces, ahora sí. Hebreos 1, del 1 al 13. Y quiero que abran bien sus ojos, hermanos. Hebreos 1, del 1 al 13. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo y a los padres por los profetas, en estos tiempos, en estos primeros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y imagen misma de su sustancia, a quien sustenta a todas las cosas en la palabra de su Padre, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más exclusivamente nombre que ellos. Ok, ahí va en eso. Les digo, abran bien sus ojos, ¿sí? Vamos a leer con cuidado. Dice, vamos a leer con inteligencia, ¿está bien? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿quién habló por los profetas? Dios. Y aquí vamos a entender que es Dios Padre, ¿sí? Ok, dice, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó. ¿Quién constituyó? El Padre, heredero de todo. ¿A quién? Y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por quién lo hizo? Por el Hijo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Cuál de esas dos porciones aplica aquí? Por quien asimismo hizo el universo. ¿Cuál de las dos? ¿Por medio de Él o para Él? Las dos, por medio de Él, para Él. Las dos. Todo fue hecho por medio de Él, porque en sí mismo hizo el universo. Todo fue hecho por medio de Él y para Él, porque en sí mismo hizo el universo. ¿Sí? Ok, el cual, siendo el resplandor de su gloria, fíjense bien, aquí dice el cual. ¿De qué estamos hablando aquí? De Jesús. No estamos hablando del universo, estamos hablando del Hijo. ¿Sí? Fíjense bien, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, es decir, el Hijo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen, no es Él, Jesús es la imagen de Él. ¿Sí estamos aquí? No es Él, es la imagen de Él. Es como si yo le sacara una fotografía mía. Si yo le preguntara, ¿quién es este? Usted me va a decir, usted, no soy yo, es la imagen mía. ¿Sí? La imagen misma dice de su sustancia, no dice de su persona. ¿Sí? De su sustancia. ¿De qué estamos hablando aquí? Omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, eternidad e inmutabilidad. ¿Sí estamos hasta aquí? Ok. Si Satanás me dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? No. ¿Quién? El Padre. Miramos con inteligencia otra vez. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, el Hijo. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y todas las cosas en Él
¿Sí? ¿Sí vamos ahí? Estamos haciendo aquí, hermanos, una alternancia se llama, ¿sí? El Dios Hijo y el Hijo Hombre. ¿Estamos? Vamos casi una y una. Ok. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Quién hizo esto? El Hijo. ¿Sí? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Cuál majestad? A ver si es cierto, Hebreos 7.3. Sí, se sentó a la diestra del Padre. Hebreos 7.3. Denme Biblia. Ah, ese es el 3, pero déjame ver entonces. Sí, me hace que no era ese. Déjame ver. Hebreos. Eso me hace que no necesita. No nunca ese texto, pero sí hay un texto que dice que se sentó a la diestra del poder de Dios, dice. Si alguien lo tiene por ahí, me lo dicen y lo agregamos aquí inmediatamente. Porque traemos anotar ese versículo. ¿Cuál? No es el 2.8, pero vamos a seguir leyendo. Ahorita si alguien lo tiene, no tengo aquí manera de buscarlo, pero dice la palabra del Señor. Seguimos leyendo. Aquí mismo, hermano, el 13. No, tampoco es, hermanos. No, siéntate bien. No es. Lo voy a buscar y se lo voy a pasar de todas maneras, porque sí necesitamos tener ese texto ahí, hermano. Ok. ¿Y qué texto me quedé? 3. Sí, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Aquí tenemos al Dios hombre, al Hijo de Dios hombre. ¿Está bien? Ok. Si se fijan, hermanos, el versículo 3, o desde el versículo 2 al 3, estamos hablando de la divinidad de Jesús. ¿Sí? El Hijo de Dios como Hijo de Dios. Vamos a ver al Hijo de Dios como Hijo del hombre. Dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Estamos hablando aquí de la humanidad del Hijo de Dios. ¿Estamos? El Dios hombre. ¿Sí? El Jesús hombre. Dice la palabra. Y otra vez, yo seré a él Padre, y él me será a mí Hijo. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, fíjense que no dice aquí unigénito. ¿Por qué no dice aquí unigénito? ¿En dónde estamos? Hebreos 1.6. ¿Por qué dice primogénito y no unigénito? A ver, teólogos. Unigénito es el único hijo, pero aquí no le llama unigénito, le llama primogénito. Primogénito es la palabra que usa para referirse, por ejemplo, cuando María tiene a Jesús, dice, ella usa a su hijo primogénito. ¿Sí? Quiere decir primer hijo. ¿A qué se refiere ahí? Porque lo estaba introduciendo en el mundo. Igual lo puede introducir a unigénito. ¿Por qué primogénito? Cuando esté a punto de la memoria me dice para decirles. Por ahí va. No es porque es el primero de todo, pero va por ahí. ¿Quién da más? Sí, pero entonces Jesús es el primer hijo de Dios, o es el único hijo de Dios. ¿Por qué primogénito? La respuesta está en el versículo 2. Porque es el más grande heredero. Nosotros somos coherederos con Cristo. Sin Cristo no heredamos nada. Porque a sí mismo hizo el universo. Él es el que hereda toda la
bendición, Él es el que hereda, hermanos, toda la posesión divina. ¿Sí me explico? Por eso se le llama primogénito. No porque sea el primero. Imagínense cuando dice el primogénito de los muertos tienen hijos. Y sin embargo Jesús es el primogénito de los muertos. ¿O no? Para que todo tenga preeminencia, dice el apóstol Pablo. Entonces, ahí estamos hablando del más importante. ¿Sí? El más importante. ¿Por qué Jesús es el más importante entre los muertos? Porque por su muerte somos perdonados. ¿Estamos? Si les digo que la Biblia es sencilla, clara, es transparente, se puede entender a la perfección. Nosotros somos los que a veces como que se nos atora el cloche, de repente nos quedamos enclochados, pero ahí está, o sea, la palabra es clara. ¿Estamos? Dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Fíjense bien, ¿quién es el que dice tu trono, oh Dios? ¿Quién? No. Lean con cuidado, lean con atención, lean con inteligencia, hermanos. Sí, ahí va otra vez, tranquilitos. Ahí vamos despacito. Dice, y otra vez, versículo 6. Cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, ¿sí? Ok, ¿quién introdujo al primogénito en el mundo? El Padre, ¿sí? Ok, ¿quién es el que dice tu trono, oh Dios? El Hijo. No. El Padre. Es el Padre. Tu trono. Y es el Padre que está llamando Dios a Jesús. ¿Sí lo notan o sí lo ven? Por eso les digo, vamos a leer con inteligencia, despacito, con calma, tranquilitos. La idea es aprender y sacar esas verdades que están ahí en la palabra a la luz de todo el mundo. ¿Sí? Dice desde el versículo 5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, tu trono, oh Dios, versículo 8, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. ¿Quién está diciendo todo esto? Ahora, fíjense bien, ¿cómo le llama? Tu trono, oh Dios, ¿sí? Ok, versículo 9, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. El Padre se está nombrando Dios a sí mismo. Y está diciendo que Jesús es Dios. ¿Cuántos dioses hay entonces? Uno, formado por tres personas diferentes. ¿Sí? Y uno de ellos tiene dos personalidades: la divina y la humana. ¿Quién es? El Hijo de Dios. ¿Sí estamos entendiendo hasta aquí, hermanos? Cualquier cosa díganme. Cualquier cosa díganme. Es todo. Ok. 10. Y tú, oh Señor. Bueno, ojo. Leamos con inteligencia. Hay dos puntos. Ese I, que está ahí, esa letra I, dos puntos, versículo 10. ¿Sí lo ven? Ok, dice I, dos puntos. Esa letra I no la está diciendo Dios ni la está diciendo el Hijo, la está diciendo el escritor de Hebreos. ¿Sí? Son pequeños detalles, hermanos. Son pequeños detalles, pero que necesitamos verlos para poder extraer la verdad bíblica.
Porque a veces una coma, una simple coma que nos pasemos y ya, tortis mortis. Cambia por completo, como ahorita que dijimos que los árboles se caían arriba de los pájaros, ¿verdad? Cambia por completo. La vida habla del Espíritu Santo. No, el Espíritu, bueno, sí y no. Sí, no. Sí, porque es el Espíritu Santo el que inspira la palabra, y no porque el que escribe es el escritor de Hebreos. O sea, sí y no. ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí? Ok. Quiere decir que Dios sigue hablando. ¿Sí? Es ahí, quiere decir que el Padre es el que sigue hablando. Y sigue diciendo, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. ¿Quién es el que está hablando? El Padre. El Padre. ¿Por qué llama Señor a Jesús? Si estamos viendo, hermanos, cómo el propio Dios reconoce a Jesús como Dios. O sea, hay una unidad, hermanos, en la divinidad. Los tres comparten exactamente los mismos atributos que los hacen ser Dios. ¿Sí? Y aquí tenemos claramente al Padre refiriéndose a Jesús como Señor, como Dios. Pero al mismo tiempo se pone a sí mismo como el Dios de él. ¿Sí estamos entendiendo aquí la profundidad de la Trinidad? Por eso a veces es más fácil decir que Jesús es uno y el Padre es el mismo que Jesús, y Jesús es el mismo que el Espíritu Santo, porque a veces no nos metemos realmente a lo que la palabra del Señor enseña. O sea, Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos, pero hay una distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay una distinción. Sí, pero son tres personas distintas. Y tres personas. Por eso dice la palabra, vete a sacar los escritos al Señor tuyo, adorar, y a Él solo se verá. Él significa Dios. Okay. Dios único nomás. Ok, hasta aquí estamos bien entonces. Amén. Ok. Dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Hasta ahí. Es Dios hablando. ¿Sí? Entonces, seguimos leyendo. Dice, pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra para que ponga a tus enemigos, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Es Dios hablando al Hijo. ¿Sí? Ok, déjenme ver si encuentro. No, vamos a ver, se lo voy a tener que traer de tarea cuando regrese de Torreón. No se me olvida. Se me vino y se me fue rápido. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice el texto. ¿Se acuerdan? Que es Hebreos 12, si mal no me acuerdo. 12:2. ¿Lo tienen? Hebreos 12:2. ¿Se acuerdan que les dije que había un texto bíblico que decía que Jesús se sentó a la diestra del poder de Dios? ¿Sí? Que leímos que se sentó a la diestra de la majestad. Hebreos 12:2.
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sí? Esa es la majestad. Esa es la respuesta, hermanos, ahorita que les preguntaba, ¿sí? Que les decía, ¿cuál es la majestad a la diestra de la cual se sentó Jesús? ¿Sí? Se sentó a la diestra del trono de Dios. Es importante que tengamos Biblia, hermanos, para respaldar nuestros argumentos. Hasta aquí, hermanos, ¿preguntas? Oprobio. Significa vergüenza, significa burla, significa escarnio. Quiere decir que la gente se burlaba de él cuando estaba en la cruz del Calvario y él no le dio importancia. Eso significa oprobio. Ok, preguntas entonces, hermanos, comentarios. ¿No? Bueno, vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar. Y vamos a prepararnos para nuestro culto de esta tarde. Amén. Aleluya. Dios y Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por esta palabra que hemos podido aprender el día de hoy. Gracias porque sigues reafirmando nuestra fe a través de tu palabra, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos, Dios, que esta palabra que ha sido enseñada esta tarde, Señor, tenga fruto en nuestra vida, que podamos crecer en ti, Señor, y que podamos amarte a ti como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, Señor, podamos exaltar tu nombre y glorificarte a ti, Dios, en el nombre todopoderoso de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Vamos a prepararnos, hermanos, para nuestro culto. Dios nos bendiga.